Hola a todos, hoy vamos a diseccionar una crítica política de las que no dejan indiferente a nadie, centrada en los presuntos mecanismos del gobierno socialista en Bolivia. Ojo, entender estos argumentos va mucho más allá de un solo país, es como un espejo que nos hace reflexionar sobre esa delgada línea entre la retórica política y el control de lo que aprendemos en cualquier sociedad. Es un texto sumamente apasionado, con una tesis muy clara, y nuestro objetivo hoy es mantenernos totalmente neutrales para entender, pieza por pieza, cómo este autor estructura su visión sobre el poder y la ciudadanía. Vamos al lío. Fijaos en esta cita porque arranca fuerte. La tesis del autor va directa al grano. Dice que la falta de educación y la división social no son simples tropiezos históricos. ¿Qué va? Son herramientas diseñadas milimétricamente para sobrevivir en el poder. Según el texto, se cambia la educación por puro adoctrinamiento porque, claro, una mente libre se ve como el enemigo número uno del Estado. Es una premisa súper audaz, que marca exactamente el tono de todo lo que vamos a ver ahora. Y para analizar esta perspectiva de la forma más objetiva posible, vamos a dividir este argumento en 6 bloques rápidos. Veremos el argumento central, el control a través de la educación, la falsa conciencia, cómo se destruye la empatía, el bloqueo del pensamiento y, para cerrar, lo que el autor llama la verdad final. Empezamos con el punto 1, el argumento central, el plano de la ignorancia. La clave aquí es entender cómo concibe el autor la naturaleza del poder en este contexto. Según la fuente, el sistema que gobernó durante años se apoya en un pilar muy específico, una población con poca formación, sin mucho criterio propio y sobre todo dividida. El texto insiste en que los líderes evitan enseñar de verdad, pero no por incompetencia, sino porque literalmente no les conviene. Su poder depende al 100% de que los ciudadanos se traguen la narrativa oficial sin rechistar. Pasamos al punto 2. Control a través de la educación. Repetir sin pensar. Aquí el autor sostiene que le dieron la vuelta al sistema educativo por completo. Imaginaos, se deja de lado esa educación que fomenta el pensamiento crítico, ya sabéis, leer, investigar, cuestionar a la autoridad, y se cambia por un modelo basado puramente en la repetición. Se elimina el análisis profundo para imponer una sola versión de la historia. El texto lo dice claramente. Un pueblo que lee es un peligro porque no se le puede engañar. Así que, según esta visión, el sistema prefiere fabricar ciudadanos que sepan lo justito para trabajar y obedecer. Sin más. Punto número 3. Falsa conciencia y dependencia. La ilusión de prosperidad. A ver, el autor hace algo muy curioso con la palabra concienciación. En este documento, tomar conciencia no es darles la razón a los líderes del Estado, sino todo lo contrario. Es como caer en la cuenta y ver la verdad. Darse cuenta de que te están robando la libertad, el futuro y la riqueza real. Y esta epifanía es exactamente lo que, según el texto, el sistema intenta bloquear a toda costa, para que la gente no entienda cómo funciona realmente todo este entramado. Y todo esto funciona creando una especie de espejismo muy bien montado. Por un lado, el Estado reparte regalos, ayudas o, como dice el autor, migajas. Esto hace que la sociedad perciba al Estado como una figura paternal que les provee de todo. Pero ojo, la realidad oculta, según el autor, es un robo sistemático de su libertad y de su riqueza. Es básicamente una ilusión de prosperidad diseñada a medida para tener a la gente agradecida, sí, pero totalmente dependiente y atrapada. Cuarto punto. La destrucción de la empatía. La división diseñada. El texto nos dice que este modelo de gobierno se alimenta directamente de la lucha de clases. Para lograr un control absoluto, afirma que se inyectó a propósito odio y rencor, cargándose de un plumazo cualquier sentido de unidad nacional o cuidado mutuo. En su lugar, se montó una división totalmente artificial pero profunda. El documento señala grietas súper claras: el campo contra la ciudad, los indígenas contra los mestizos y los pobres contra los ricos. Y la lógica detrás de esto es bastante oscura. Si ves al que piensa diferente como a tu enemigo, la empatía desaparece por completo. Y claro, con una sociedad fracturada en bandos que se pelean entre sí, es infinitamente más fácil mantener el poder. Llegamos al quinto punto, el bloqueo del pensamiento, valores y apertura de mente. Según este análisis, se atacaron valores fundamentales de forma totalmente intencionada. El autor denuncia que se enseñó a la gente a mirar mal el éxito, asumiendo que si alguien tiene propiedad o riqueza es porque de alguna manera la ha robado. Valores de toda la vida como el esfuerzo personal, el buscar la excelencia o el orgullo nacional de verdad fueron apartados, y en su lugar se exigió una lealtad ciega al líder. De hecho, hay una observación muy punzante en el texto. Dice que hoy se valora mucho más al que grita más fuerte exigiendo ayudas que a la persona que estudia, trabaja y construye. Fuerte, ¿verdad? Este cierre de mentes no pasa de un día para otro, sigue unos pasos muy concretos. Primero, el partido dice que su palabra es la única verdad aceptable. Punto. Segundo, cualquier idea que venga de fuera se demoniza al instante, etiquetándola de imperialismo o simplemente del mal.
El tercer paso es lo que pasa en la cabeza de la gente. La mente se estanca, deja de buscar, de preguntar, de intentar aprender cosas nuevas. Y el cuarto y último paso es la consolidación del engaño. Los ciudadanos creen firmemente que viven en un paraíso, cuando según esta crítica están en realidad encerrados en una jaula. Y así llegamos al sexto y último punto, la verdad final, el antídoto al sistema. Esta es la conclusión triunfal de la fuente original. Sostiene, y con muchísima convicción, que si la sociedad simplemente despierta, se educa de verdad, mira su historia sin filtros y vuelve a tener empatía por el vecino, todo este sistema de control se cae a pedazos en un segundo. ¿Por qué? Pues porque el autor insiste en que todo este poder se basa puramente en el engaño. Si les quitas esa ignorancia de la que se alimentan, la maquinaria política se queda sin nadie a quien manipular y llega a su fin inevitable. Y para terminar nuestro análisis, el texto nos deja con una pregunta que da bastante que pensar. Si la supervivencia política de un sistema realmente depende de fabricar y mantener la ignorancia, ¿cuál es el verdadero precio a largo plazo de una educación totalmente dependiente de una ideología? Es sin duda una reflexión brutal sobre ese equilibrio tan frágil entre el conocimiento libre y el poder absoluto del Estado. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido.